33 años en el mar. Se suelta y quiere agarrar los documentos y se cae al agua y capotear al mal tiempo hasta que se acababa. Un día, 2 días, 3 días, andabas nada más dando vueltas y hubo una fuga de gas. Se prendió, la gente empezó a morir. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio del podcast A Mar Abierto, en donde vamos a compartir anécdotas e historia de vida de los trabajadores de plataformas, barcos, barcazas y en general todas las personas que han laborado a mar abierto, que han tenido que dejar a sus hijos y esposas para poder laborar en el área. En este primer episodio vamos a conocer a quien será la imagen del podcast. Bienvenido, Alfonso Salas. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alfonso Salas y bienvenidos a mi podcast. Los invito a que se suscriban y vamos a iniciar el día de hoy. Me gustaría primero comenzar con cuáles son las diferencias entre barcos, barcazas y plataformas. Ok, muy bien. Barcos son los que tienen propulsión propia. Barcazas son remolcados a través de un remolcador, valga la redundancia. Plataformas, tenemos plataformas semisumergibles y plataformas fijas. Las semisumergibles pueden ir de un lado a otro dependiendo de donde tengan la actividad que van a desarrollar, apoyadas por un remolcador. ¿Y tú estuviste en todas o solamente en una sola? No, tuve la fortuna de estar en ese tipo de embarcaciones. ¿Y cuál fue la que más te gustó? Pues yo creo que porque trabajé mucho tiempo en ese tipo de embarcaciones, la verdad que las barcazas y los barcos me gustaba mucho, ¿no? En una plataforma sí es bonito, es padre, pero se siente uno más encerrado porque siempre está ahí en ese lugar, no se mueve, es fija. Y entonces eso hace a que, bueno, en mi caso, a que me sentí yo como que encerrado, ¿no? Me gustaba más el barco y la barcaza porque íbamos ahora sí que de un lado para otro. Okay. ¿Cuántos años a bordo, Alfonso? Híjole, pues toda una vida. Empecé en 1989 a finales, ya casi para iniciar en 1990. Fue mi primera ida a Ciudad del Carmen y 33 años. Dejé de ir en el 2022. Dije de plano, pues ya, yo creo que es el momento. 2022, o sea que te tocó la pandemia. Sí, me tocó la pandemia, me tocó por allá la pandemia. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema, cómo se vive o cómo se vivió la pandemia en plataformas. Supongo que pues es más peligroso, ¿no? Pues sí, son situaciones que no se habían previsto porque nunca nos habían tocado, ¿no? Las pandemias pues son cada determinado tiempo y no nos había tocado nunca, ¿no? Creo que a todos nosotros. Y 33 años, retomando un poquito eso, 33 años en el mar, básicamente. ¿A qué edad tú te fuiste por primera vez? ¿Te acuerdas qué edad tenías? Tenía yo como entre 25 y 27 años aproximadamente, cuando yo me fui para allá, mi primer subida. ¿Y te acuerdas cómo fue la primera subida? Sí. Bueno, primero llegué y bueno, fue una aventura porque yo no conocía allá. Una, no conocía yo el lugar. Dos, no conocía yo lo que había que pasar, claro. ¿no? Que en ese entonces, en esos tiempos, no existía un puente como existe ahorita, que es el puente Zacatal, sino que ahí era con panga. ¿Tú viviste en dónde? ¿En Ciudad del Carmen? Ciudad del Carmen, ahí fue cuando que iniciamos, inicié yo a subir, pero llegué y yo no sabía que habíamos que pasar una panga o transbordador, ¿no? Su nombre normal es transbordador, ¿qué es eso? Pero comúnmente se le conoce como panga. Okay. Y la panga es un transporte que pasa vehículos y personal de un lado hacia otro. Como una planchita. Como una plancha, donde no hay un puente y entonces utilizan ese medio para poder llevar
personal, personas, comidas, víveres, ¿no? Todo lo que necesitan pasar de un lado hacia el otro. Okay. Todo medio de transporte terrestre tiene que cruzar por esa panga, porque no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y sí había dando toda la vuelta, pero te dilatabas como 5, 6, no, como unas 8 horas, yo creo, dar toda la vuelta para entrar por el otro lado, que había un puente, que era un puente más pequeño, pero yendo directo a Ciudad del Carmen no había puente y ese era el único medio. Uh-huh. Entonces, bueno, me tocó esas peripecias todavía varios años, hasta que ya empezaron a hacer el puente de Zacatal. Y las subidas y las bajadas pues era así, ¿no? Era cruzar la panguita en el autobús, nos bajaban antes de que el autobús se pusiera en posición en la panga, y ya de ahí subíamos todas las personas, nos íbamos a una área que era exclusiva para el personal, y ahí hasta que pasaba se dilataba de alrededor de 45 minutos en pasar hacia el otro lado. Y todos los que estaban en Ciudad del Carmen, que querían pasar para acá, para hacia Zacatal, para salir a tomar carretera, para dirigirse a Villahermosa, bueno, pues tenían que esperar esa panga que pasara 45 minutos, que bajáramos todos y entonces subir todo lo que iba de regreso, ¿no? Entonces era un tiempo que la verdad con el puente, bueno, se mejoró mucho eso, ¿no? Y eso nos tocaba. Y bueno, cuando llegué me tocó hacer a mí labor social, que eso se acostumbraba antes, ¿no? En Pemex y en compañías, en hacer labor social. La labor social era como que gánate la subida, ¿no? Por así decirlo. Tenías que colaborar, que prestar servicio para O sea, ¿y era gratis eso? Sí, ahí no te pagaban, haciendo labor social no te pagaban. Entonces yo en ese tiempo me llevaron ahí, un tío de mi esposa me llevó a esa empresa para subir, pero pues en esa empresa me dijeron, aquí tienes que hacer labor social. Y bueno, pues ahí me quedé y estuve un mes sin percibir salario ni nada, hasta que me toca la primera subida, y la primera subida fue en una barcaza. Bueno, y me llevaron en una lancha, que yo tampoco sabía cuánto tiempo era de ahí de tierra, del muelle, hacia el área donde íbamos a trabajar, o hacia donde estaba esa barcaza. Y nunca había yo subido en lancha ni nada, ni en cayuco había yo andado. Y entonces pues me mareé, claro, me mareé. Y la única manera de no marearme... ¿Y vomitaste? No, porque rápido me di cuenta que si te acostabas, ¿sí? Sentado yo me mareaba, pero si iba yo acostado en la lancha, me di cuenta que no. Entonces agarré y me acosté, y bueno, pues fue así como inicié. Llegamos a la embarcación, subí. ¿Cuál fue la labor social que realizaste en esa empresa para poder ganarte la subida? Bueno, pues me tocó trabajar hacer la labor social en el departamento de recursos humanos, que en aquel entonces no se llamaba departamento de recursos humanos, se llamaba departamento de personal. Entonces, ahí fue donde inicié, ayudarlos a estar, oye, que dile a fulano que pase, y no, pues a ver, oye, pásale, y así, ¿no? Y cuando se le hablaba al personal que se le requería para subir a la guardia, no era a través, sí, era muchas veces sí con el teléfono, que se le hablaba por teléfono, pero mayormente era enviarles un telegrama. Okay. Entonces, otra persona que ya trabajaba ahí directamente me decía a mí, oye, vamos a poner telegramas. Y ahí vamos a las oficinas de telégrafos, ahí en Ciudad del Carmen. Él se agarraba a una máquina de escribir y yo me agarraba a otra, y empezábamos nosotros a hacer el telegrama para dárselo al responsable de ahí, y él mandar ese telegrama a cada persona.
Entonces, imagínate si eran 250 personas. Híjole, sí. Las que iban a subir por inicio de proyecto, pues había que mandárselos a todos, ¿no? Y era a máquina, así. Y entonces evolucionaba, ¿no? Sí, la verdad que ya ahora con la nueva tecnología que tenemos actualmente y todo, bueno, pues esto se ha mejorado bastante. Sí, ahora no, un correo, un WhatsApp. Un WhatsApp. Y listo, ¿no? Pero antes no. Antes era así. Entonces eras como que asistente, digamos, de recursos humanos. Así estaba yo como asistente ahí haciendo la labor social. Y ya después de un mes me dijeron, ahora sí, vas para arriba. Y la primer categoría que tuve fue de ayudante de eléctrico. Me mandaron de ayudante de eléctrico. Sí, y en la plataforma, o sea, pasó algo muy, yo no sé, yo lo interpreto como que un cierre de un ciclo de tu vida laboral, porque yo inicié en una plataforma que se llama QAlfa, y en esa plataforma apenas estaba echando a andar, ya habían puesto varios módulos, a nosotros nos tocó poner en funcionamiento el módulo habitacional que ya estaba puesto, pero la compañía de nosotros estaba dedicando a ponerlo en operación. ¿Y qué es eso de habitacional? Pues es la parte donde la gente pernota, donde la gente vive, que en esa parte vive separada del área donde están trabajando, donde realizan todas sus actividades, y ahí viven, y ahí está el comedor, ahí comen y todo, ¿no? Entonces ahí me tocó echar a volar todo lo que es el sistema de eléctrico, de climas, de bombas, todo en esa plataforma, y yo subí como ayudante de eléctrico porque de lo que yo sabía que era control de calidad, en aquel momento, de aquellos tiempos, me dijeron eso aquí no existe. Entonces dije, bueno, pues de alguna otra oportunidad, y bueno, la oportunidad que había en ese momento era ayudante eléctrico, ¿lo tomas o lo dejas? No, pues sí voy, porque yo dije, no, ya llevo un mes aquí y no he hecho nada. Pues no. Y mi primer subida fue ahí, en QAlfa, ayudante eléctrico, y fueron 86 días. Que nunca ya llevaba yo el mes, sí, más 86 días, que me estaba yo alejando de mi familia, ¿no? Ya estaba yo casado, ya mi hija, mi primera hija había nacido, y entonces me alejo yo así. Y pues sí, fue un golpe muy duro para mí, porque pues yo no pensaba quedarme tanto tiempo fuera, ¿no? O sea, llevabas un mes más 86 días a bordo. 86 días que hice a bordo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues así fue. Y así inicié. Después de eso, de esa bajada, y bueno, ya bajé, me fui a mi casa de descanso, regresé, y ya cuando regresé ya no me mandaron ahí, sino que me mandaron a una barcaza como tomador de tiempo. ¿Y qué hace un tomador de tiempo? Pues yo también me lo pregunté en ese momento, ¿no? Yo Sí. creía que tomador de tiempo era checar que estuvieran trabajando todos, ¿no? Pero no era de esa manera. Tomador de tiempo viene siendo como un asistente del administrador a bordo. Entonces, que lleva el control de los tiempos del personal, cuántos días laborados por semana, por mes, ¿no? Llevar todo el control para reportarlo a la empresa, a recursos humanos, y tiempos extras y demás, ¿no? Para que cuando la gente baje le paguen su salario. Entonces a mí me tocaba esa parte, tener la organización de las cabinas, del personal, que se acomodaba por categorías, no era de chile, de manteca, y no, era acomodarlos por categorías y todo, en sus cabinas, en sus dormitorios, y era toda esa parte, ¿no? Ok. ¿Y tú recuerdas qué fue lo que te motivó para trabajar en el mar? Bueno, pues lo primero, como todos, yo creo que todos nos vamos
por querer tener un mejor ingreso, que en ese tiempo te platican, tienes amigos, conocidos, y te empiezan a platicar, ¿no? Oye, fíjate que allá y esto y el otro. Entonces queda como que esa espinita, ¿no? De decir, bueno, pues yo voy y pruebo a ver qué tal, puede ser que sí. Y bueno, pues fui y pues sí pagaban bien. Sí. Me gustó, como a todos, nos gusta tener mejores ingresos, pero bueno, eso llevaba un costo. Y el costo era alejarte de tu familia en un lapso de tiempo. Y anteriormente no había como un control en eso, ¿no? Sino que podías estarte, si no tenías relevo, el tiempo que fuera. ¿Cuánto te quedaste así como por mucho que dijeras, no, me quedé tanto tiempo? Híjole, fueron 2 veces que luego yo dije, ¿estaré yo loco? Porque me quedé 6 meses, 2 veces, sin bajar y sin ir a mi casa. Sin descanso. Sin descanso. ¿Cómo aguanté? La verdad, no lo sé. Porque sí, ya después con el tiempo te empiezas a preguntar muchas cosas. Y bueno, estaba yo joven, sí, pero... ¿No tenías relevo? ¿Por eso no bajabas? No había un relevo. Y aparte de eso, que pensando en lo económico, ¿Te pagaban más? Me convenía porque no te cortaba tu salario, sino tu salario seguía. Entonces, depende de los proyectos. Hay proyectos que a veces son chiquitos, hay proyectos que son grandes. Y seguramente haber sido un proyecto que te dijeron, ¿sabes qué? Si es por tanto tiempo. Y bueno, tú tomas dices, bueno, pues sí, me conviene. ¿Por qué? Porque en este caso trabajábamos 28/14, supuestamente era el rol de guardia, pero si te quedabas más, pues obviamente que te seguían pagando, ¿no? Cada 28 días estabas cobrando y estabas cobrando completo todo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que le convenía a uno hacerlo de esa manera. Y la otra porque a veces no había relevo. ¿Y cómo te comunicabas con tu familia? Híjole, pues todavía las comunicaciones y la tecnología no estaba tan avanzado como ahora. Me tocó hablar, había un sistema que se llamaba Radio México, que era a través de un radio de banda. Se conectaba el radiooperador a través de una frecuencia, se conectaba con Radio México, y Radio México hacía el enlace a un número telefónico, pero era por radio. Entonces yo tenía que decirle, cuando yo diga cambio, ya hablas tú, porque ya le soltaba yo el botoncito, ok, cambio, y ya, era para que la persona hablara. Porque si yo tenía el botoncito oprimido y seguía yo hablando y ella hablaba ya de aquel lado, no escuchaba, pues yo no la estaba escuchando qué me estaba diciendo. Yo tenía que quitarle el botoncito para poder escuchar lo que me decía. Entonces había que aprender ese sistema, adaptarse, ¿no? Sí. Hacerlo. Ese era un medio, y el otro medio era por carta. Ah, ok. Que en aquel tiempo no existía el correo electrónico, ni el como WhatsApp ahora, ni el WhatsApp, ni nada de esto, ¿no? De las nuevas, lo que fue llegando poco a poco la tecnología. Entonces era a través de carta. O sea, tú le escribías, se la mandabas con alguien, o cómo le hacías. Sí, la compañía tenía un sistema que lo podía poner por correo normal. Todos los días o cada determinado tiempo enviaban de tierra una bolsa, una grande, con las cartas. Con las cartas de todos a las distintas embarcaciones. El radiooperador de tierra llenaba la valija de correo y la mandaba a las distintas embarcaciones. Y ahí nos las entregaban las cartas, y si queríamos enviar igual, nosotros agarrábamos, nos ponían ahí la valija de correo, y ahí echábamos la carta, ¿no? Ahí la poníamos, la depositábamos, y ya cuando venía un barco que traía algún material o algo, se le mandaba esa valija a tierra, y tierra las depositaba para mandarlas al domicilio.
Pero si no queríamos hacerlo de esa manera, pues había mucho compañero, ¿no? Que oye, ¿cuándo bajas? No, pues tal día. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Puedes llevarle una carta a mi casa. Sí, cómo no, dámela. Y ya se le daba al compañero y el compañero iba y la entregaba. Esa era la manera de cómo tener esa comunicación. Sí. Ok. Y, por ejemplo, retomando un poquito el tema del principio casi, que es cómo se trasladaban de tierra a la barcaza, me llama mucho la atención que mencionan mucho en el área lo que es la viuda, pero, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se suben? ¿Cómo los trasladan a llegar a la viuda? O sea, ¿qué es? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Ok. Pues es una canastilla, su verdadero nombre es canastilla de transporte de personal. Hay de distintos tipos, ¿no? Lo que mayormente se utilizaba antes era la flexible. Esa es un arillo, pisas por fuera, te agarras de unas cuerdas que van cayendo así, pero no es agarrarte de esta manera, sino meter un brazo, agarrar aquí y meter el otro y agarrar acá. Abrazarte prácticamente, pero agarrado. ¿Por qué? Porque cuando esa viuda cae y pega. ¿En dónde? En la cubierta de la embarcación o de la lancha o barco, pega ahí. No vaya a ser que a la hora de que tú pegues, si vas agarrado así, te puedes soltar y te puedes caer. Y si vas agarrado de esta manera, pues es la mejor forma que debes de hacerlo. Por seguridad. Por seguridad. Anteriormente no te explicaban nada de eso. Ahora, bueno. O sea, lo ibas aprendiendo. Lo ibas conforme viendo. Tú llegabas y veías cómo lo hacían algunos que ya habían pasado por esa etapa antes. Pero sí es de mucho cuidado, porque está el vaivén de la lancha, de la embarcación, y viene bajando la viuda. Si la grúa que baja esa viuda está en plataforma, pues allá en la plataforma no tienen movimiento. Sí la bajan, pero le tienen que calcular bien que llegue centrada a donde va a caer, y tiene que calcular el vaivén de la embarcación. Entonces el operador de grúa tiene que tener pues una destreza y una habilidad tremenda. Hay gente muy capaz que lo hace hasta con los ojos cerrados, que fue adquiriendo esa práctica, ese timing, conforme fue teniendo más movimientos con la grúa. Hay grúas, si el movimiento lo vas a hacer de la grúa del barco, pues imagínate, el barco se está moviendo y todavía donde la vas a poner se está moviendo, pues es doble. Sí. Entonces el gruero tiene que tener mucha destreza, tener una habilidad tremenda para calcular el balance, el vaivén y todo, para que pueda bajar esa canastilla y ponerla en su lugar. ¿Por qué el nombre de viuda? Porque desafortunadamente ha habido accidentes en algún tiempo, en algún momento, donde compañeros han perdido la vida y entonces pues han dejado a la esposa viuda, ¿no? Y entonces de ahí viene el nombre de que esa canastilla, por algún accidente, dejó a alguna esposa viuda, y de ahí es donde viene el nombre. Eso dicen los rumores, ¿no? A nivel general en el área, que por eso es el nombre. Pero nunca te tocó ver que alguien se cayera o perdiera la vida o algo así. A mí directamente no me tocó. Supe porque luego en el área, ¿no? Oye, pasó este accidente en tal lado y así. Pero a mí, así que yo lo haya visto, no, nunca me tocó verlo. ¿Y tú nunca te caíste tampoco? No, tan gracias a Dios, no. Okay. Bueno, sí me tocó ver a uno que se cayó, pero no fue por la viuda. En aquel entonces, cuando nosotros llegábamos precisamente a Q Alfa, que es donde yo inicié ahí, nos tocó, como era una plataforma que apenas estaba iniciando, no tenía un operador de grúa, no había nada, no había ni gente. Entonces nos tocaba subir por tarzanera.
Y tarzanera era unas cuerdas que estaban en el área de muelle de la plataforma. Se acercaba a la lancha donde veníamos nosotros y jalaban una cuerda que estaban ahí, unas cuerdas, la jalaban y te la daban. Y tú te tarzanera porque así prácticamente como Tarzán, irse hacia el otro extremo. Entonces era peligroso porque había marejada a veces y la lancha hacía esto. Y tenías que calcularle para tirarte hacia el otro lado. Entonces hubo algún ingeniero que llevaba su documentación aquí bajo el brazo, le avientan la cuerda, la agarra, se avienta y se le zafa lo que llevaba aquí. Y entonces ahora sí que la inercia, ¿no? De querer agarrarlos. De querer agarrar los documentos, se suelta y quiere agarrar los documentos y se cae al agua. Entonces, imagínate. Pero sí llevaba chalecos. No llevaba chaleco puesto. Y el problema es de que aquí está el muelle, aquí está la lancha, él cayó en medio y aquí hay propelas. Entonces, la pericia del capitán de la lancha, apagar motores para que no lo jalara. Esa persona flotando ahí, le aventaron un aro salvavidas y un gancho para jalarlo. Lo jalaron y lo subieron. Gracias a Dios no le pasó nada, pero el tipo subió blanco del susto y espantado, ¿no? Híjole, sí. Era un ingeniero. Era un ingeniero y sin documentos, al fin de cuentas lo perdió. Entonces, eso sí me tocó verlo y vivirlo porque yo estaba ahí en esa lancha que ya veníamos de regreso, ya veníamos bajando. O sea, también te tocó la tarzanera. Sí, también ¿Y me cómo tocó. le hacían con el equipaje? ¿Mochila, maleta o algo? Pues pasaba primero alguien, se les pasaba las maletas, y es que nos tocaba vivir ahí. Ahí nos tocó vivir ya lo último. Ahí no vivíamos, sino ya casi cuando se iba a echar a volar, ¿no? En operación todo el sistema de aire acondicionado y todo, por las exigencias de los tiempos de cumplir para la entrega de eso, nos pidieron que nos quedáramos allá a vivir ahí, pernoctar, y nos mandaban por helicóptero la comida todos los días. Pero ya quedarnos a dormir ahí, así era, ¿no? Fueron otros tiempos definitivamente. Ya no hay eso de la tarzanera. No, ya no. Pero lo de la viuda sí. Lo de la viuda sí, porque entonces, es el sistema para subir de una lancha o de una embarcación hacia otra embarcación o hacia plataforma. O sea, entonces está la lancha y la viuda se tiene que poner como que al lado, digamos, de la lancha. No, todas las embarcaciones tienen una área de viudas, así se llama, y tienen marcado un círculo que ahí es donde tienes que poner la viuda para que suba o baje el personal. Pero ¿y en el agua, en el mar? No, en el agua no. O sea, si van de lancha. Si van en lancha, la lancha lleva en la popa, o sea, en la parte de atrás, lleva una marca, que es una circunferencia, que le llaman área de viudas. Ahí es donde... O sea, no queda al aire, digamos. No. Ahí es donde baja la viuda, ahí. Pero con el golpe, si no le calculan bien, sí puede pegarle a la lancha. Y bueno, mucho, sí, ¿no? sí, ese riesgo se corre. Pero por eso entra la pericia tanto del operador de grúa como del capitán de la embarcación. De tener esa sincronización y ese cálculo para que no vaya a pasar un accidente. ¿Y cómo suben sus maletas o mochilas que lleven? Ahí en la viuda se ponen en medio y uno por la parte de afuera va agarrado. Y ya tienen ahora sí chalecos. No, sí. Antes no. No, antes no. Antes subía sin chaleco. Ahora sí. Ahora ya está muy estricto todo eso. Debido a que pasaron muchas cosas, accidentes y esto, pues todo fue cambiando, fue evolucionando, gracias a Dios para bien. Sí. Y ahorita se tienen todas las medidas de seguridad
para que no sucedan ese tipo de cosas. Entonces, digamos que primero fuiste como ayudante, como asistente de recursos humanos. Bueno, en tierra, sí. Ajá, en tierra, para poder ganar la subida. Sí. Y subiste por primera vez como ayudante De eléctrico. De eléctrico. Sí. Y ya de ahí te pasaron como radiooperador. No, como tomador de tiempo. Ah, perdón, como tomador de tiempo. ¿Y de ahí te quedaste o fue algo más? No, de ahí estuve 3 años en el mismo puesto. De tomador de De tiempo. tomador de tiempo. Pero ahí mismo en esa embarcación había un personal extranjero que era administrador, pero un administrador americano de nacionalidad estadounidense. Y la verdad se portó muy bien conmigo. ¿Y ahí tú ya sabías inglés? No, No. nada. ¿Y cómo te comunicabas con el extranjero? Bueno, él hablaba muy bien el español. Ah, ok. Sí, él ok, hablaba ok. muy bien español. Habían algunos extranjeros que hablaban español. Pero entonces tú estando a bordo fue como que empezaste a estudiar inglés. Fue como que me cayó el gusanito de decir, bueno, si yo voy a seguir aquí, pues tengo que más o menos aprender o darme a entender, ¿no? Sí. ¿Qué quiero? Porque no voy a estar así toda la vida. Sí. Entonces, ¿Y él pero eso fue fue más adelante, pero él fue, yo le aprendí mucho a esta persona, la verdad. Fue como que mi maestro, Sí. porque le aprendí mucho Para pasar a otra categoría. para poder, él fue el que me apadrinó, por así decirlo, fue el que me ayudó, porque me dijo, tú ya estás listo para ser administrador. Ay, mira. Anteriormente no existía la computadora. Bueno, existía, pero en nosotros no teníamos computadora. Nosotros teníamos máquina de escribir. Y ahí hacíamos todo con la máquina de escribir, ¿no? Para mandar información a tierra y todo, se la pasábamos al radiooperador. El radiooperador hacía un telex y lo mandaba. Y llegó la primera computadora ahí, que era el Windows 3.5. Viejito. Y del inicio. Y la computadora pues era un monitor así de este tamaño. De los gigantones. De los gigantones. Pero bueno, ahí fue donde yo empecé a aprender la computación, porque también yo no la sabía. Entonces, el administrador americano sabía de computación. Pues Estados Unidos siempre ha estado más adelante que nosotros en todo, ¿no? Pues él ya traía ese aprendizaje, ya tenía esos conocimientos y manejaba muy bien la computadora. Y pues acá en México apenas estaba iniciando, entonces pues yo mirándolo a él empecé a aprender, empecé a ver y dije, y no, pues ok, y prácticamente así fue como aprendí, mirando en la computación, y así le entré y así me empecé a meter y todo. Ya después en mi casa, cuando llego a mi casa, salían revistas que se llamaban, no me acuerdo, ¿no? Pero eran revistas que hablaban de computación y esto. Entonces me interesó, hablaban de Microsoft, hablaban de Windows, traían un disco, que era el disco de 3.5, era el cassette, que ahí era donde se grababa todo. No, primero era el grande, era el de 5.1, creo, el cassette, y luego vino el chiquito, el de 3.5, y ahí fue donde compré esa revista, empiezo a leer y ya me empecé a dar cuenta, dije, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y así fue como yo agarraba el mouse y ya de cuenta que se iba el cursor se iba hasta el otro lado, ¿no? Porque no tenía uno la costumbre, había que uno que adaptarse y hasta que empezaba uno a controlar la mano para tener ese timing, ¿no? Con el mouse. Y así fue como aprendí y ya pasaron esos 3 años y fue que el americano me dijo, tú ya estás listo, ya te di mi recomendación con el gerente administrativo de tierra, que también era un americano, y ya no vas a venir para acá, vas a ir a otra embarcación, otra barcaza, y allá no vas a tener problemas con el inglés porque todo es en español.
Ok. Y bueno, pues así fue como inicié como administrador en otra embarcación donde sí había personal extranjero, pero era muy poco. Era como 4 o 5. Y de ahí en fuera todo lo demás, 250 o casi 300, era personal mexicano. Y entonces ahí fue donde inicié. Y ahí estuve varios años hasta que por azares del destino me mandan a otra embarcación donde sí toda la tripulación era americana y yo dije, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, claro. Porque bueno, Porque en ese tiempo, pues, dijiste, pues todos son mexicanos, no sí, aprendo inglés, ni lo pensaste. se va uno a la comodidad. Sí, Y dije, bueno, pues ya todo, pues ya no lo voy a necesitar, ¿no? sí. Pero siempre hay que estar preparado. Es lo que le comento a los jóvenes, que siempre hay que prepararse. Y para las personas que nos están viendo ahorita que dices los jóvenes, o sea, ¿qué hace en sí un administrador de plataformas? Bueno, un administrador de plataforma, a un administrador de barco, a un administrador de barcaza, es diferente. No es, son cosas similares, pero es diferente. ¿Sí? Sí, tiene que ver con el personal, con llevar todo el control del personal que tengan tanto en plataforma, tengan en barco o en barcaza. En mi caso, en barcaza eran más de 250 personas, en barco también igual eran más de 250 personas. En plataforma eran pocos, no eran muchos. El administrador de Pemex sí, él lleva mucho más que uno, sí lleva bastante gente, pero era eso, era con el control de personal, de tener todo lo que es la parte habitacional y tener el personal de cocina, de ver que se cumpla, de ver de que todo esté bien, de ver los insumos, ¿sí? De que controlar todo, de que haya suficiente, de que si vienen algún mal tiempo, luego hay malos tiempos que dilatan varios días y que tienen que tener para esos días. ¿Por qué? Porque si llega un mal tiempo y no prepararon o no fueron previsores de tener de más, llega el mal tiempo, ya no hay nada. Y la gente ¿no? Y la gente tiene que comer. Sí. Aunque a lo mejor no salen por mal tiempo o algo, no puedan salir a su labor, pero pues tienen que comer, desayuno, comida y cena. Y si no fueron previsores y no vieron esa parte, pues va a haber desabasto, no van a tener comida. Ha habido malos tiempos de una semana. Entonces siempre hay que tener un colchón. Y ahorita que dices eso pues del mal tiempo y la evolución de la tecnología, ¿hay alguna diferencia también en cuanto al mal tiempo? O sea, que antes les avisaban o no les avisaban y ahora pues igual no les avisan o sí les avisan. O sea, ¿ustedes están enterados cuando va a haber algún mal tiempo, una tormenta, un huracán, algo así? Sí, ok, sí, en el mal tiempo, pues anteriormente es como todo fue evolucionando, nuevas tecnologías, nuevas formas de enterarse, ¿sí? Anteriormente era, siempre nos hemos apoyado con el sistema de Estados Unidos, con el de México, por supuesto, pero mucho que ver también el sistema que tienen en Estados Unidos, que es muy exacto. Algunos, ¿no? Son muy exactos. Hay uno que se le tiene mucha confianza en lo que son barcos y plataformas, barcos y barcazas, tienen mucha confianza en ese reporte meteorológico de Estados Unidos. Y bueno, nos enterábamos por ese medio anteriormente, pero todo fue evolucionando conforme fueron pasando cosas. Conforme fueron pasando cosas, se empezó a ver y a tomar más precaución. Y entonces esa fue una pauta que empezó a
que derivó, ¿no? Que derivó a tener más cuidado, a tener más conciencia, a tenerle más respeto a los malos tiempos y a salvaguardar la vida del personal. Entonces, ahorita ya es mejor, obviamente. Ahorita se ve un mal tiempo y desde unos 3, 4 días sabemos, o una semana sabemos que va a venir un norte, o que va a venir una tormenta tropical, o que va a venir un huracán, y ya se le está dando seguimiento desde antes. ¿Para qué? Para estar prevenidos. Entonces, y anteriormente era más tardado, a lo mejor no se le daba tanto la importancia, en fin. Ahorita pues todo fue evolucionando para bien. Entonces, cuando se daban cuenta antes, es porque ya tenían el huracán o la tormenta Es porque encima. ya faltaban horas, ¿no? Para decir, en el caso de las barcazas, vamos a elevar anclas porque viene el norte. Y el norte ya lo tenías casi encima. Mis respetos, la verdad, para la gente de los remolcadores, con mucha pericia, mucha inteligencia, muy capaces. La gente a bordo también de dirigir esas maniobras para levantar las anclas, poner la línea de remolque hacia el remolcador y empezar a navegar, porque ya no daba tiempo a nada más era navegar así en círculos, ¿sí? Y capotear al mal tiempo hasta que se acababa. Un día, 2 días, 3 días, andabas nada más dando vueltas. Eso es en caso de una tormenta o también de un huracán. No, bueno, ahorita ya te digo, todo fue evolucionando para bien. No, pero antes me refiero. Antes veían, ¿no? Hacia dónde venía el huracán, y lo que se hacía era, bueno, irse hacia un área donde despejada para que no fuera muy duro el golpe que se tuviera en ese caso, salirse de esa área de conflicto. Y para la gente que nos está viendo y se pregunta cómo se vive un huracán estando a bordo, pues, ¿qué les dirías? Si salen como en las películas que sale una silla volando, se mueve todo, bueno, los mira, escritorios. A mí, afortunadamente y gracias a Dios, no me tocó un huracán así como tal. Me tocó tormenta tropical, que también viene siendo como un poquito más bajo que un huracán, pero es algo fuerte también. Es algo que no es un juego, que no es cualquier cosa. Estar siempre alerta, estar ahora sí que según te vas a dormir, pero no duermes porque estás pensando que estás en una situación de riesgo, que puede haber algún problema. Imagínate que vas en una barcaza que no tiene propulsión propia, que te va jalando un remolcador a través de una línea de remolque. Y que se puede perder, ¿no? Y que esa línea de remolque sufra una avería y se rompa, quedas a la deriva y sin máquinas, sin poder tú decir, bueno, me hago para acá o me hago para allá. No, quedas a la deriva para donde te lleve la marea, el viento y todo. Entonces sí, es algo súper extremadamente peligroso. ¿Te pasó eso alguna vez? Sí nos pasó. En la embarcación que estábamos, afortunadamente a una persona, a un americano, se le ocurrió soltar un ancla madre, y cayó el ancla, y entonces ya nada más nos hacíamos así, hacia un lado o hacia el otro, pero ya no andábamos totalmente a la deriva, y aguantar ahí hasta que se quitara el mal tiempo. Sí, porque si no, imagínate, o sea, se pueden literal perder en el mar y sí, ¿cómo los encuentran? O se puede hundir. Sí, eso también. ¿Nunca te tocó una desgracia así que se hundiera? No, me tocaron cosas fuertes, sí. ¿Cómo qué? Como eso que estoy platicando, una tormenta tropical, que se le reventó la línea de remolque, que nos quedamos a la deriva nada más con esa ancla, y que bueno, no se podía hacer otra cosa.
Tampoco podían llegar embarcaciones a rescatarnos porque estaba fuerte. Tampoco podía pegarse otra vez el remolcador y darle la línea de remolque para que la pusiera otra vez, la reparara y se pusiera. No se podía. Era una maniobra muy riesgosa, donde se podía perder el remolcador. El remolcador nada más estuvo ahí dando vueltas cerca de nosotros. Y bueno, esa fue hicieron? una. Otra, no, nada, pues nada más tratar de mantener la calma. Cuando se quitó el mal tiempo, o sea, los rescataron básicamente. Sí, ya cuando se quitó el mal tiempo, bueno, pues ya se acercó el remolcador, se le pasó la línea de remolque, se la volvió a instalar y ya. También otra cosa que recuerdo así, algo también fuerte, fue, yo estaba en tierra, pero me tocó vivirlo después a bordo, porque la embarcación donde yo subía, viene un mal tiempo, se mueve de donde estaba haciendo una actividad y se va para navegar, pero ya está navegando, reciben una alerta por radio, una llamada, que todas las embarcaciones que anduvieran cerca de X plataforma, no me acuerdo ahorita qué plataforma fue, que anduvieran cerca de X plataforma, fueran a apoyar, porque había una plataforma que era una plataforma semisumergible, que trató de salir de ahí, no lo pudo hacer bien y provocó un accidente donde tiró el arbolito, así se le llama a un sistema que tienen ahí, el arbolito, y hubo una fuga de gas. Entonces hubo una fuga de gas, se prendió eso. Primero fue fuga de gas y luego se prendió. Entonces, al tener fuga de gas, pues la gente empezó a morir. Empezó a morir la gente por oler ese gas altamente tóxico. Y pues ahí se quedaron. Algunos ni alcanzaron a subir. Dicen que algunos se salvaron, la verdad no lo sé. Otros dicen que se murieron casi todos, los de ahí de esa plataforma. Tampoco no lo sé. Pero el barco donde yo estaba va a querer auxiliar y todo, pero pues no se pudo hacer nada ahí. Y luego ya subí yo, y ya de cuenta que ese barco se volvió en centro de operaciones, porque dijeron que apoyáramos para tratar de apagar ese pozo, porque ya se había prendido, y llegó un montón de personal. Ahí era como un centro de operaciones donde llegaban helicópteros a cada rato. Al barco se le instalaron sistemas de cascada, de oxígeno. A todos se nos empezó a dar un equipo de oxígeno a cada uno de nosotros. Y bueno, se nos preparó, se nos instruyó, y ya nadie bajaba ni nadie subía de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí era hasta que no termináramos de apoyar a hacer esa actividad. Y bueno, la verdad que un superintendente que tenemos ahí, muy capaz el señor, dirigió toda la maniobra, y un operador de grúa también extranjero, españoles, la verdad que también muy capaz el operador de grúa. Lograron, ya después tenían a su antojo esa fuga, porque la prendían y la apagaban cuando querían, ¿no? La dominaron, mandaron a hacer como un cuernito, y se lo ponían y se lo quitaban, se lo ponían y se lo quitaban, lo prendían y lo apagaban, lo prendían y lo apagaban. Y ya, así fue como lograron controlarlo, para después ponerlo todo otra vez en funcionamiento. Pero en ese ínter, cuando nosotros nos pegábamos a la plataforma, a veces el viento corría en contra, y era un olor ahí que se percibía a gas, y nos teníamos que abrir. O sea, era incómodo, ¿no? Y hubo un momento en que hubo como una explosión y estábamos casi pegados y nos tuvimos que abrir rápido. Entonces son cosas que ahorita las platico así tranquilo, ¿no? Sí, claro. Pero
Fueron cosas difíciles que todo el mundo vio, que todo el mundo, los que estuvimos ahí, que todo el mundo sintió. Personas que se paniquearon, que dijeron, no, yo me voy, yo me bajo, en fin. Una serie de cosas que cuando hay ese tipo de eventos, algunas personas se bloquean. Sí. Se bloquean y tienes que tener cuidado porque te pueden llevar. Sí. ¿No? Algunos se querían tirar al agua con el tanque puesto. Oye, espérate, no, te vas a hundir, ¿no? Entonces, sin chaleco y ya, entonces, tratar de calmar ese tipo de situaciones y de estar mirando, ¿no? Que no vayan a hacer una tontería, en fin. Son situaciones que se viven. ¿A bordo te tocó ver algún compañero que perdiera la vida? Me tocó. En tu guardia. Me tocó igual. Pero estábamos en Tuxpan. Yo estaba en un barco y la persona que falleció estaba en otro barco que estábamos juntos, estábamos pegaditos. Y allá había otro administrador, pero ese administrador en ese momento, pues ya habían salido todos, ¿no? Habían salido todos y como mayor parte vivían en Tuxpan, pues le daban permiso de irse a sus casas, ¿no? A irse a dormir a su casa. Y el administrador que estaba, bueno, pues se había ido a su casa. Y pues todo bien. Yo, como no vivía yo en Tuxpan, bueno, pues yo me quedé en el barco que me correspondía. Y ahí estaba yo, era un domingo en la tarde, por ahí de las 6 de la tarde. Y cuando en eso llega un personal de cocina, de limpieza, llega y venía lo veo que venía corriendo y llega hasta donde yo estaba, sube el barco y llega hasta donde yo estaba y me dice, oiga, le habla el superintendente de nosotros, andaba allá en ese barco, fue a ver algún compañero que era extranjero, ¿no? Me dice, le habla el superintendente. Le dije yo, ¿y eso? Dice que vaya para allá porque pasó algo. Yo nunca me imaginé que era para eso, ¿no? Entonces salgo yo para allá y a mitad de camino, antes de llegar al otro barco, ya venía de regreso. Dije, bueno, ya viene de regreso. Y me dice, ven, y dice, acompáñame para que hables por teléfono y des la noticia. Le digo, ¿qué pasó? Dice, acaba de fallecer esta persona. Era un amigo entrañable de él y él iba muy impactado. Yo cuando me dijo quién era, pues también me quedé muy impactado porque para mí era una buena persona, se iba muy bien conmigo y yo quedé también impactado porque dije, oye, lo acabo de ver hace ratito, ¿no? Y entonces llegamos a la oficina del barco donde estábamos nosotros. Hablo por teléfono, doy el reporte de lo que había pasado. Trato yo de localizar al superintendente de esa embarcación para decirle lo que había pasado, al administrador igual, al capitán igual, pero pues habían salido, ¿no? Entonces, porque era un domingo, los domingos daban ahí como que para salir un poquito más temprano. Y bueno, y voy, allá me dice, ¿sabes qué? Está la administración cerrada, ábrela y pues ahí encárgate. Y bueno, pues ya me voy para allá. Llegó el Ministerio Público, llegó la CEMEFO para llevarse al cuerpo. Mientras no llegaba el capitán de nosotros, del barco donde estábamos, dio el apoyo y en eso llega el capitán de ahí, de esa embarcación. ¿Pero de qué falleció? Le dio un paro cardíaco. Ah, un paro. Okay. Sí, estaba comiendo, sale del comedor, ya había terminado de comer, sale del comedor y en el pasillo le da el paro fulminante y ahí cayó. Y ya, pues son causas naturales. Ahora sí que cuestión, o por muerte natural, digamos, pero por algún accidente. Estando tú en guardia, ¿nunca te tocó? No, estando yo de guardia, no. ¿Y de la comida qué me puedes decir? Es que, bueno, se ha rumorado que antes, te daban de todo lo que tú quisieras y hasta pastelitos y todo, y que ahora, híjole, hasta te niegan la comida. Bueno, pues a mí siempre me tocó que la comida que se daba a bordo era
de la mejor. Para donde yo trabajé estaba catalogado como la mejor cocina del área, porque la verdad que teníamos un de mayordomo, un español, y la verdad que se caracterizaba por muy buena comida, se caracterizaba por Gourmet. no gourmet, pero sí buena comida y buenos postres. Y conforme fue pasando el tiempo, bueno, hubo mucha gente que aprendió de él, y que la verdad también gente mexicana, mayordomos mexicanos, que mis respetos. La cocina, la personal de cocina, yo siempre le he tenido así como que son las personas que, aunque haya mal tiempo, tienen que trabajar en un barco, en una barcaza, una embarcación. Hay personal que cuando hay mal tiempo pues no trabajan, nada más hacen su guardia, cualquier cosa que se presente o que se requiera, pero hasta ahí. Varía mucho cuando cambias, vienes acostumbrado de que acá donde tú estás hay mejor comida y hay todo, y vas a una plataforma fija y cambia mucho el tipo de comida. Esa es la verdad. Oye, para los 24 o 31 de diciembre también hacen comida como que, pues lo que se acostumbra a comer normalmente esas noches. Sí, la verdad que sí. Hacen la cena de Navidad, la cena de fin de año, y donde yo estuve siempre fue de lo mejor. Con anticipación se pedía todo lo que se iba a poner. La verdad que una comida, un banquete espectacular. La verdad que muy bien, muy buena comida. Y también decoran o algo. Decoran normal. Su arbolito. Arbolito de Navidad, decoración de Navidad, y todo, ¿no? La verdad que sí, se pulen. La gente que cocina se pule porque es la que le toca hacer eso. Y muy bien, la verdad que sí, muy bien. Y retomando ahora el tema de lo de la pandemia, ¿es cierto, porque por ahí me enteré, es cierto que te aislaban en tu casa cuando llegaste? Ah, sí, bueno, tomamos eso lo platiqué yo con mi familia, mi esposa y con mis hijas, porque me tocó esa etapa que dura, crítica. ¿Y la inicial? Y la parte inicial, que fue con la más fuerte. Entonces, pues todo el mundo andaba pensando eso, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué va a suceder? Allá en el trabajo se tomaron muchas precauciones para subir a trabajar el personal ¿Cómo qué? a bordo, como que los aislaban también en el hotel, se le hacía un estudio, un análisis, la prueba de COVID, y ya 100% seguros de que venían bien de su casa, de que estaban aislados, ¿no? 1 semana, 2 semanas, y les tomaban una prueba, entonces ya lo subían 100% seguros de que iba bien. O sea, nosotros nos caracterizamos. O sea, sí eso. hubo mucho control. Sí hubo mucho control, la verdad. Para subir a plataformas pedían eso. Pemex exigía que todas las compañías llevaran eso, llevaran un examen y mostrarlo de que todo estaba bien. Y bueno, eso porque no se puede parar la producción. Sí. La producción tiene que seguir. Llueve, truene o relampaguee, tiene que seguir con la producción. ¿Y a ti te dio COVID? A mí sí me dio. ¿Estando trabajando o de descanso? Estaba yo trabajando en tierra, oficina, y me dio el COVID. Y me empezó con una tos leve. ¿Te bajaron de la plataforma por el COVID o no, porque estabas en tierra? Yo ya estaba en tierra. Y me empiezo a sentir mal. Y ya para esto me tocaba descansar. Me vengo a mi casa de descanso. Pero antes de llegar a mi casa, ya para esto habíamos hablado de que antes de que cuando yo llegara, me iba a aislar 7 días para no contagiar a mi familia, ¿no? Llegué, me fui a tomar el estudio y regreso a la casa, a la parte que me habían aislado. Yo no entré a la casa para nada, me aislé y ahí me mandan por mensaje, me mandan el resultado, lo checo y pues tenía yo COVID, salí positivo de COVID. ¿Y en tu casa cómo fue el aislamiento? O sea,
¿Cómo te acondicionaron o cómo? Pues en la parte del garage, ahí teníamos ya acondicionado, pues con una cama, un refrigerador, un horno de microondas. Me tocaban la puerta para que yo abriera y yo tomara mi comida. Cuando ya llevaba yo 10 días, ya me dio muchísima hambre y dije yo, no, pues ya la libré. Esta es señal que ya la libré porque ya me dio hambre. Empecé a comer y ya me fui a sacar otro examen y ya se lo envié a la empresa y pues ya me reintegré otra vez al trabajo. Y por ejemplo, ¿cómo es el traslado? O sea, cuando fue la pandemia, ¿fue igual por tu cuenta o ellos te trasladaban? No, la empresa hubo mucho cuidado en eso. Ponía un autobús para la gente que iba de cambio de guardia, ponía un autobús especial que venía desde Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Villa y Ciudad del Carmen. Pasaba recogiendo gente o solamente personal de nosotros. Antes de agarrar de tomar el autobús, previo a eso, unos días antes, les hicieron una prueba de COVID, pues estar seguros de que iban a agarrar el autobús todos limpios, negativos. Y salía uno o dos, pues se buscaba el relevo, se le hacía la prueba, si salía bien, pues ya lo reemplazaba. No, pues gracias a Dios que tuvieron todas esos métodos para... Sí, la verdad que sí. Preventivos se tuvo que tomar eso. Sí. Y bueno, sí se han de haber enfermado, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí hubo gente que se enfermó, pero igual se tomaron todas las precauciones. ¿Y no hubo ninguna muerte por COVID? No. Qué bueno. Y Alfonso, ¿qué podrías decir tú que fue lo peor, lo mejor y lo peor que has vivido tú como, ahora sí, como le dicen a ustedes, los plataformeros, estando lejos de tu familia? Híjole, pues son lo peor. Si tú pudieras nombrar solo una cosa, una mejor y una peor. Bueno, pues lo peor, yo creo que no hay nada comparado con eso. Lo peor es el estar alejado de tu familia, porque pierdes muchas cosas, pierdes cumpleaños de tus familia, de tus hijos, de tu esposa, los tuyos propios, pierdes el estar momentos de crecimiento, que es cuando más te necesitan tus hijos, pierdes las fiestas, ¿no?, de fin de año, de estar con tu familia. A lo mejor agarras una, pero hay veces que te tocan las dos que no te tocan en tu casa. Y yo creo que esos son los momentos, para mí, son los momentos más difíciles. El compartir con tu familia. El que estés alejado de tu familia. ¿Por qué? Porque tienes que ir a trabajar, tienes que cumplir, quieres una remuneración mejor, pues te tienes que ir a un tipo de trabajo de esos, ¿no? Sí. Y sí, te va bien. Pues yo creo que lo mejor es, o para mí, fue por lo que uno va a trabajar allá, que es la remuneración económica, para poder tener una mejor calidad de vida, la verdad. Oye, ¿y de que te veían trabajar en plataformas o algo, tus amistades, o familia, te pidió alguna vez apoyo? ¿Sí ayudaste a gente a que se colocara también o también los llevabas a la empresa para que hicieran labor social? No. A mí ya me tocó sí ayudar a mucha gente, la verdad, que sin ningún interés los ayudé a que tuvieran un trabajo allá. Y yo a veces decía que es un trabajo de locos, ¿no? Sí, de agallas. Y también de tener pues esa convicción, ¿no? Y tomar esos riesgos que tomamos muchos allá a bordo. Yo quiero que mi podcast de los plataformeros sirva para las futuras generaciones que quieran emprender una vida laboral en el área de plataformas en Costa Afuera, hacérsela un poco más fácil, tenga esa
esa seguridad. Que aprendan de los viejos lobos de mar que voy a entrevistar prontamente, para que de viva voz les podamos decir a cada uno y tenga la intención de elaborar como mecánico, como eléctrico, como maniobrista, como soldador, como personal administrativo, como ingeniero de campo, en fin, un montón de categorías que son como diferentes, médico también. como médico, como capitán, como jefe de máquinas, que sepan estos tips, que sepan qué requieren, qué se requiere para hacer cierta categoría, qué actividades desempeña cada categoría y que sepan de los riesgos que hay allá en mar abierto. No, pues me parece muy bien, la verdad es un podcast o una idea bastante atinada porque pues realmente, al menos yo no he visto nada similar en las redes sociales, ¿no? Y qué mejor que personal o que, vamos, plataformeros puedan explicarle a las futuras generaciones qué es trabajar allá, ¿no? Y qué es lo que hacen realmente cada una de las categorías que mencionas. ¿Y te arrepientes de haber trabajado 33 años en mar abierto? ¿Lo volverías a hacer? Sí, claro que me gustó hacerlo, no me arrepiento y sí, lo volvería a hacer, ese tipo de trabajo. Conocí mucha gente, muchas personas que son personas de mar, son personas valientes, son personas entregadas y haz de cuenta que hicimos como que una segunda familia. Nuestra primera familia, que son los hijos, la esposa, pero una segunda familia a bordo de compañeros, de buenos trabajadores, entregados, y que sí volvería a trabajar en una plataforma, en un barco o en una barcaza. Y ya para concluir, bueno, ya sabemos que ya estás retirado, que te pensionaste, pero ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, actualmente me dedico al ramo inmobiliario. Soy asesor inmobiliario certificado y autorizado. Hay que prepararse y bueno, me preparé y actualmente estoy desempeñando esa nueva faceta que ya había yo trabajado anteriormente antes de pensionarme, porque yo quería hacer esto después de pensionado, ¿no? Entonces es un ambiente muy bonito, es una labor también muy bonita, y a todos los compañeros que necesiten una asesoría, que ya estén a punto de pensionarse, a unos años de pensionarse, y necesitan una asesoría, con todo gusto, sin ningún compromiso y con todo el corazón les doy la asesoría. Y recuerden, me pueden encontrar en todas las redes sociales como A Mar Abierto, el podcast de los plataformeros. Y recuerden, familias, no hay amor más sincero que el de un plataformero. Venga, vámonos. Muchas gracias, Alfonso, por haber compartido todas tus experiencias a lo largo que has recabado a lo largo de estos 33 años y también por haber creado este podcast, como bien lo dijiste tú, para los plataformeros. Y qué mejor que desde la boca de esos viejos lobos de mar, como tú dijiste, pues nos puedan deleitar los oídos con todas las experiencias que tienen, que me imagino que son innumerables. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes. Eso. A Mar Abierto, el podcast de los plataformeros.